Muchas gracias, presidente. Bueno, yo sí lo voy a citar a Perón. La única verdad es la realidad. Y después de escuchar al miembro informante del oficialismo respecto de la necesidad de ratificar los derechos humanos a través del presupuesto nacional, que sabemos que el presupuesto nacional justamente lo que expresa es cuál es el plan de gobierno, cuáles son las prioridades que el gobierno estima que son importantes para el próximo año, no puedo menos que señalar que se vulneran fuertemente los derechos humanos consagrados en la Constitución Nacional, que se vulnera un principio esencial que fue incorporado oportunamente a nuestra Constitución Nacional y que tiene, en consecuencia, rango constitucional, como es la progresividad en el marco de los derechos. La progresividad en el marco de los derechos ha sido fuertemente vulnerada como consecuencia de que se avanzó en esta reforma previsional conculcando derechos constitucionales adquiridos por miles y miles de jubilados y además porque se aplica una fórmula en forma retroactiva. Por tanto, seguramente constituirá uno de los basamentos para plantear diferentes acciones de amparo para garantizar esos derechos constitucionales. Yo creo que uno de los problemas más importantes que afrontamos es el déficit institucional, que queda a la vista con el tratamiento sumarísimo que se le ha otorgado al presupuesto, a la reforma tributaria, esta batería de leyes que constituye lo que el presidente Mauricio Macri dio en llamar el reformismo permanente. Este reformismo permanente que el presidente lanzó un día después de las elecciones nacionales en el Centro Cultural Kirchner, frente a gobernadores, legisladores nacionales, funcionarios. El 30 de octubre fue. Y la verdad que ese reformismo permanente que traía aparejada esta batería de medidas, la ley de responsabilidad fiscal en el marco del consenso fiscal que se terminó suscribiendo oportunamente con 23 de los 24 gobernadores, la reforma previsional, la reforma laboral, conculcan fuertemente los derechos adquiridos por el pueblo argentino y que debieran todo el tiempo estar ampliándose y no significar un retroceso. Yo estoy convencida que el auditorio del presidente Mauricio Macri, señor presidente, ese 30 de octubre en el Centro Cultural Kirchner, no eran quienes estaban allí presentes. El auditorio estaba constituido sin lugar a dudas por la delegación del Fondo Monetario Internacional que venía a la República Argentina a auditar las cuentas públicas. Quiero andar en el análisis político de los hechos tal como se fueron sucediendo, porque me parece que esto también aclara algunas cuestiones. El mismo día que llegaba la delegación del Fondo Monetario Internacional, se lanzaba el programa de reformismo permanente y al otro día aparecía en todos los medios de comunicación una foto, esta. La foto de la gobernadora Vidal junto a Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta foto que apareció en todos los medios de comunicación
sin lugar a dudas, no fue una foto inocente. Fue una foto que tuvo como objetivo dar inicio a las maniobras extorsivas respecto de los gobernadores. ¿Por qué? Porque al otro día se tenían que reunir con el presidente. Y teniendo conocimiento de que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires iniciaba una demanda respecto del fondo de conurbano bonaerense y lo que le corresponde, o la pretensión que tiene respecto a lo que le corresponde a su provincia, la verdad que los gobernadores no iban a venir con la misma conducta que vinieron en su momento Estanislao López y Pancho Ramírez, atando allí en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, los caballos en la Pirámide de Mayo, sino que iban a venir con una actitud un poco más genuflexa a negociar con el gobierno nacional. Y así fue como se arribó a un consenso fiscal absolutamente perjudicial para las provincias y que ostenta un centralismo absoluto sobre el que voy a ir abundando. Decía que se llega a esta reunión el 8 de noviembre, el presidente dialoga con los gobernadores y la verdad que les manifiesta expresamente, después el audio estuvo circulando, una orden prácticamente, que era la de que cuando negociaran las paritarias con el sector público de sus provincias, tuvieran a bien tener en cuenta que debían obtener como resultado una no competencia con el sector privado que luego iba a tener que negociar paritarias. Es decir, les dijo, negocien paritarias a la baja para no dar un mal ejemplo a los trabajadores del sector privado. ¿Qué significa esto? Esto significa, sin lugar a dudas, ajuste para los maestros, ajuste para los policías, ajuste para los judiciales, ajuste para las enfermeras y los médicos de los hospitales públicos. Ajuste. El presupuesto, como decía antes, expresa el programa de ajuste y de endeudamiento en el que está sumida la República Argentina, el perjuicio, el saqueo a los jubilados, a los beneficiarios de asignaciones universales por hijo, a los beneficiarios de las asignaciones familiares, en el caso de los trabajadores registrados. Menos obra pública. Es una mentira porque no se encuentran contempladas las reformas. Debemos recordar que el presupuesto se eleva en el mes de septiembre, cuando aún no habían sido mandadas al Parlamento de la Nación las reformas que después fueron sancionadas. Por lo tanto, muchas de las partidas que están incluidas en este presupuesto, cuyo tratamiento ha sido sumarísimo en el Senado de la Nación, seguramente ya han caído en letra muerta porque no se van a poder aplicar, porque ya han habido cambios, han habido modificaciones. Están sobreestimados los principales ingresos del presupuesto nacional 2008. Luego de la reforma tributaria, que bajo la premisa de reducción de la presión fiscal, destinada a reducir las cargas fiscales de las grandes empresas, se debe compensar esa caída de ingresos. ¿Y cómo se va a compensar? Con más ajuste, sin lugar a dudas. La subestimación de la inflación en los presupuestos macristas ya nos tiene acostumbrados. De hecho, había una estimación de una inflación en el presupuesto que se está ejecutando actualmente de aproximadamente un 20%. Fue del 40%, la inflación más alta desde la crisis de 1989. Por suerte, las paritarias por lo menos cerraron al 30%,
lo cual permitieron que los trabajadores argentinos solo perdieran el 10% del poder adquisitivo de sus salarios. Pero si nos hubiéramos guiado a la hora de negociar paritarias por los índices de inflación que estimaba el Gobierno Nacional, evidentemente los trabajadores hubieran perdido aún mucho más. En el presupuesto 2018 estiman una inflación del 15,7%, de muy dudoso cumplimiento, permítame decirle, señor presidente. Los gastos en total van a crecer tan solo un 0,3%, pero esto es así si se toma como real el índice del 15,7% que estima el Gobierno Nacional. Si se excede, como ha ocurrido en este presupuesto que está en ejecución, seguramente los gastos van a ser menores, con lo cual el ajuste va a ser todavía mayor. ¿Pero qué hacen? Disimulan detrás de los índices que prevén de inflación, disimulan, decía, cómo achican el gasto. Pero también lo que hacen es disciplinar a los trabajadores argentinos utilizando la ley de leyes, la ley de presupuesto, como una medida de disciplinamiento a la baja de las paritarias. Paritarias libres que fueron recuperadas durante nuestro gobierno y que nunca nosotros utilizamos esta metodología porque justamente lo que queríamos, lo que pretendíamos era respetar este derecho que tienen los trabajadores argentinos, que es el de poder discutir sus salarios en paritarias libres y fundamentalmente garantizar el poder adquisitivo, que la inflación no le gane al salario, cuestión que nunca ocurrió durante nuestros 12 años de gobierno. La proyección que más me preocupa es la del consumo, señor presidente, porque lo terminan de destrozar. Ni hablar de lo que ocurre como consecuencia de los 100.000 millones de pesos que le sacaron a jubilados, a niñas y niños beneficiarios de asignación universal por hijo, de asignaciones familiares, a discapacitados, porque esos 100.000 millones se iban a volcar al mercado interno, iban a dinamizar sin lugar a dudas la economía del país. Pero claro, ustedes tienen una teoría económica monetarista, entonces creen que van a bajar la inflación destruyendo el consumo interno. Y la verdad, señor presidente, que esta receta no funciona. Yo no diría ni que es sonsa, me parece que es un calificativo ingenuo hablar de sonso. Yo diría que es anacrónico. Cuando el mundo se ha dado cuenta de que el mercado interno, que la industria, que la defensa de los puestos de trabajo y que la industria nacional, decía, son centrales para mantener una economía en funcionamiento, el Gobierno Nacional hace exactamente lo contrario. Las importaciones están fuera de control. Otra de las premisas incumplidas en los presupuestos macristas tienen que ver con el crecimiento. El crecimiento en el 2016 fue negativo del menos 2,3%, cuando habían estimado un crecimiento del 1%, en 2017 finalizará en un 2,5% menos de lo estimado. Ni que hablar de lo que van a recibir las provincias argentinas. En una muestra de centralismo realmente como no se venía viendo desde hace muchos años, los únicos grandes beneficiados serán la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, a quien no queremos perjudicar, pero la verdad que queremos que se le respete y se le dé a cada uno lo que corresponde. En mi provincia, la provincia de Santa Fe, hace del año 2015, de noviembre del 2015, que tiene una sentencia firme en su favor y la deuda, que es alrededor de 51.000 millones de pesos, no está incorporada al presupuesto nacional. Sin embargo, rápidamente la plata de los jubilados se la van a entregar a María Eugenia Vidal,
Que también quiero decir, esos jubilados son también de la provincia de Buenos Aires, son jubilados bonaerenses. De esos 100.000 millones, 34.000 millones les corresponden a los jubilados bonaerenses. La gobernadora decidió, firmando este consenso fiscal, sacarle del bolsillo de sus jubilados porque no cree que haya que inyectarlo en el mercado interno. Si puede ir cerrando, senadora. Quiero darle un par de datos de la Unión Industrial Argentina y voy redondeando. El empleo registrado en el sector manufacturero exhibió en septiembre de 2017 una caída del 0,26% con respecto al mes anterior. En tanto, el empleo asalariado registrado total experimentó incrementos en los últimos meses. Este comportamiento se debió al aumento de monotributistas, emprendedores. Yo recuerdo cuando Esteban Bullrich hablaba del emprendedurismo como una de las salidas para el desarrollo de la República Argentina. Miles y miles de pymes cerradas, más de 100.000 puestos de trabajo perdidos. El mercado de trabajo en el Gran Rosario, una caída estrepitosa. Acaban de despedir 35 trabajadores en la fábrica militar de Fray Luis Beltrán. Hoy hay una marcha en Rosario, en este momento, pidiéndole al Ministerio de Trabajo de la provincia que intervenga porque se están terminando los procedimientos preventivos de crisis en mi provincia. Vencen el 31 de diciembre. Y como hoy la empresa Basali, que estaría por despedir alrededor de 52 trabajadores, hay 10 empresas más que vencen en el marco de estos procedimientos. Quiero decirle con respecto al cooperativismo, para terminar, que hablen de cooperativismo, que hablen de la herramienta por excelencia de la economía social, el cooperativismo, el mutualismo, diciendo que van a ser herramientas importantes y que hayan mandado dentro del proyecto de reforma tributaria pretender, intentar gravar con ganancias a las cooperativas y a las mutuales que después, por supuesto, tuvieron que sacarlo frente a la presión social que se generó, la presión de todos aquellos cooperativistas y mutualistas que defienden esa herramienta de la economía social. Nosotros en Santa Fe sabemos lo que implica, es realmente no conocer lo que significa el cooperativismo. Las cooperativas no pueden ser grabadas con ganancias porque no tienen ganancias. Senadora, lleva 4 minutos excedida. Si puede redondear. Ya estoy Genial. terminando. Permítame decirle, son el regreso de la década del 90. Domingo Cavallo lo dice. Provocativo, dice Clarín. El 9 del 10 de 2007. Domingo Cavallo, hay una gran coincidencia entre Macri y los 90. ¿Y sabe qué dice? Están orientados. Hay que ver hacia dónde están orientados. Hacia el pueblo, hacia la defensa de los trabajadores, del salario. Evidentemente no están orientados. Han rematado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por eso quiero decirle, señor presidente, que por más que lo intenten, no pueden disimular lo que son, lo que defienden y qué intereses son los que están defendiendo. Bajo el nombre de reparación histórica escondieron un blanqueo fenomenal de capitales para amigos, hermanos y socios del poder. Bajo el nombre de financiamiento productivo, ahora acaba de llegar un proyecto que seguramente lo vamos a estar tratando pronto, se esconde la vuelta al mercado de capitales. Es decir, que volvemos, tal como lo dijimos cuando votamos negativamente la llamada reparación histórica, esa ley ómnibus, volvemos a las AFJP y al daño que eso ha significado para la República Argentina. Hoy estamos con un déficit fiscal de 9.000 millones de pesos, comercial de 9.000 millones de pesos, y la verdad, de dólares, y la verdad que venimos en una situación de mayor complejidad porque representa el 14% de las exportaciones que lleva adelante la República Argentina.
Para terminar, a pesar del amplio fracaso de los programas de reforma, vemos que se ha tratado de hablar de sinceramiento de tarifas cuando se hablaba de tarifazos, de inserción al mundo cuando hablamos de apertura de las importaciones, reordenamiento del gasto cuando se habla de ajuste fiscal. Ni las palabras ni el cambio de actores van a poder disimular que estamos pasando a través del túnel del tiempo y que sin lugar a dudas nos están llevando a un enorme retroceso. Por eso no vamos a acompañar, señor presidente, el proyecto de presupuesto nacional. Muchas gracias.